Localizado en la costa de República Dominicana, un cayuco con 14 cadáveres a bordo. La embarcación fue avistada por un pescador a 15 millas del litoral. Por la documentación hallada, se trata de nacionales de Mauritania, Senegal y Mali. Se baraja la posibilidad que sean migrantes africanos que trataban de llegar a Canarias y que acabaron en el Caribe empujados por las corrientes. Esa es la peligrosidad de la ruta, esos cayucos que aparecen al final al otro lado, ¿no?, del Atlántico. Es una ruta ya orográfica que es muy peligrosa. Hola, buenas tardes. Mientras en Venezuela las Fuerzas Armadas proclaman su absoluta lealtad a Maduro. Mientras tanto, continúan las detenciones, Lila Banorio, de portavoces opositores. Elena, sin orden de allanamiento, de captura o procedimiento legal previo, los cuerpos de inteligencia del Estado hacen tuntún en las puertas de los hogares de personas vinculadas a la campaña opositora. Así la han bautizado desde el gobierno, Operación Tuntún. Se usa incluso la onomatopeya como una forma de amenaza. Bajo esta y otras modalidades. Nuevo máximo histórico de población. Canarias ya supera los 2.240.000 habitantes. Son 20.000 más que en julio del año pasado. Se incrementan los robos en los comercios de los Llanos de Aridane en las últimas 2 semanas. El refuerzo de la presencia policial no ayuda a que finalicen estos hurtos, haciendo que la impotencia esté presente en el día a día de los empresarios. ¿Qué más tiene que pasar? Y son las mismas personas que están rompiendo puertas por ahí y andan por ahí sin que le hagan nada, ¿sabes? Conseguir contenido para las redes sociales lleva a algunos influencers a invadir propiedades privadas como cultivos o casas abandonadas. La ley solo prevé multas en el caso de que se salten vallas o se ignore cartelería. En esta finca de Gran Canaria tuvieron que dejar de plantar girasoles por la masificación de curiosos. El Observatorio de Izaña en el Parque Nacional del Teide estrena telescopio robótico. El TST permite una observación continuada con un mayor rango de rastreo. Puede localizar objetos poco brillantes como cometas, asteroides o supernovas. La escritora canaria Carmen Nieto ha sido nominada por segunda vez al prestigioso premio de novela negra Cubelles Noir. Lo ha logrado con su última obra Sin aditivos, que narra la vida de un abogado sin escrúpulos. Nieto ha usado en esta obra una peculiar técnica narrativa. No encontraremos ni un solo objetivo en todo su relato. Es una novela que yo siempre la he visto como una novela muy canaria, ¿no? Y que este premio, que es el Cubelles Noir, que se falla en Cataluña, pues me sorprende y me agrada que se comprenda la historia. Tenemos nuevo récord histórico de población según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística. Aunque disminuyen los nacimientos, en Canarias continúa creciendo el número de habitantes. Lidia Lorenzo. En un año la población en Canarias ha aumentado en más de 20.000 personas, superando los 2.200.000. Las islas con mayor número de habitantes son Tenerife y Gran Canaria. En España ya se ha superado los 48 millones, creciendo en los últimos 24 meses en más de 400.000 personas. La inmigración y la dependencia del sector servicios del archipiélago han influido en este crecimiento. La población de las islas no crece de manera natural, sino que hay más defunciones que nacimientos y por tanto, si no fuera por la llegada de inmigrantes, la población del archipiélago decrecería. Por tanto, nuestra población crece por las necesidades demográficas y laborales del modelo económico que tenemos. Según el último estudio del Instituto Nacional de Estadística, la población en Canarias ha aumentado en más de 20.000 personas. Por continentes, los procedentes de Sudamérica son uno de los colectivos más numerosos. Ahora mismo es la nacionalidad inglesa, ¿no? Pero luego están las nacionalidades de Latinoamérica, ¿no? Colombianos, ecuatorianos, venezolanos y luego europeos, italianos también. Con más de 300 habitantes por kilómetro cuadrado, las islas se colocan entre las comunidades autónomas donde más ha crecido la población en lo que va de año. Canarias es la comunidad autónoma cuya población sufre más problemas de salud mental. Una situación que se ha agravado en un 30% desde la pandemia y que afecta en mayor medida a los jóvenes y a las mujeres.
La juventud isleña estudia, se esfuerza y luego se encuentra con esta realidad. La precariedad laboral, la dificultad que tienen los jóvenes pues para poder independizarse, salir de casa y ejercerse como personas. Esto aumenta mucho la sintomatología ansiosa en los jóvenes. Los problemas de salud mental se han duplicado entre los jóvenes. De 16 casos por 1000 habitantes se ha pasado a 33. Otro de los colectivos más afectados son las mujeres. La ansiedad les afecta el doble, 138 casos por 1000 habitantes frente a 74 por cada 1000. Las mujeres normalmente asumimos, nos hemos incorporado al mercado laboral, pero asumimos las tareas de cuidado. Disponemos de menos tiempo para el autocuidado, para el ocio, para el tiempo libre. Tiempo libre que es muy necesario para nuestra salud. Sobre todo, deporte. ¿Vale? El deporte es un gran calmante para disminuir los síntomas de la ansiedad, el sol, aprovecharlo un poquito ahora que estamos en verano. Unas pautas que todos debemos adoptar. Se estima que la mitad de la población canaria sufre problemas de salud mental. El Gobierno de Canarias lanza una convocatoria de ayudas para el alquiler de viviendas. Están destinadas a personas que cuenten con escasos recursos económicos y para jóvenes de hasta 30 años residentes en municipios también de pequeño tamaño. Podrán ser solicitadas hasta el 30 de agosto y específicamente para La Palma hasta el 2 de septiembre. Estas nuevas ayudas para el alquiler cuentan con un presupuesto de más de 16 millones de euros y se sufraga hasta el 50% del precio del alquiler que se destine a domicilio habitual y permanente. El importe máximo de la renta será de 600 euros mensuales y solo para determinados municipios el precio del alquiler podrá alcanzar los 900 euros al mes. ¿Quién puede acceder? Pues toda persona que resida en Canarias de forma legal, que tenga más de 18 años y que cumpla una serie de requisitos económicos. El primero, que no supere 3 veces el IPREN, que está en torno a 600 euros por 14 mensualidades. Para esas familias que tengan discapacidad, algunos de sus miembros discapacidad, o también para las familias numerosas de carácter especial, puede alcanzar hasta 5 veces el IPREN. Ya son más de 11.000 personas las que han llegado a la costarreña en el transcurso de este año en la ruta migratoria. Casi la misma cifra, Eduardo Pulido, que la población total de la isla. Con el rescate de 76 personas en un cayuco de anoche, todas en buen estado de salud, ya se supera la cifra de 11.000 migrantes los que han alcanzado el Hierro en 2024. Actualmente, entre este antiguo monasterio de la frontera y el cate de San Andrés, hay 200 migrantes esperando a ser derivados a otras islas, a los que hay que sumar 250 menores no acompañados. Por esta época nos habían entrado a día de más o menos ayer unas 1000 personas y llevamos ahora mismo unas 11.000 personas, con lo cual casi 11 veces más que el año pasado. La isla del Hierro es la última esperanza de llegar a tierra de los migrantes de la ruta atlántica. Perderse más allá de ella supone una muerte casi segura. Es lo que se cree que le ocurrió a un cayuco mauritano que unos pescadores encontraron este martes en República Dominicana. Algo falló ya que disponían de un teléfono satelital y un GPS. Son 14 cadáveres en avanzado estado de descomposición. Estamos enviándolo a patología forense. 4 a 5 meses, o sea... Sí, más o menos eso, porque ya realmente no habían cuerpo, habían precisamente osamentas. Los medios locales apuntan a que había menores. Entre las pertenencias se encontraron 50 teléfonos móviles y 40 mochilas. Se investiga si una de ellas contenía algún tipo de sustancia estupefaciente. Entre los cadáveres se encuentran documentación de personas nacionales de Mauritania y de Senegal. Esa es la peligrosidad de la ruta. Según la ONG Caminando Fronteras, 4.808 personas han fallecido en la ruta canaria en los primeros 5 meses del año. La Organización Internacional para las Migraciones data en casi 700 las muertes o desapariciones en este 2024. El sindicato de la Guardia Civil en Canarias denuncia que hay agentes que están teniendo que adelantar de sus bolsillos las dietas de alojamiento y comida en los traslados a las islas no capitalinas por la crisis de la migración. Unas dietas que consideran desactualizadas, ya que son de 79 euros al día, un 40% menos que otros cuerpos de seguridad. También denuncian que los uniformes están tardando en llegar más de 2 años.
la economía familiar se ve perjudicada. O sea, los agentes de Guardia Civil pagan por ir a trabajar. Se buscan la vida y compran en tiendas donde se vende uniformidad de Guardia Civil. Pero esto puede tener una repercusión. Algún jefe puede llegar a abrir algún expediente disciplinario por utilizar uniformidad que no sea la oficial. El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, anuncia su inminente regreso a España y Mai Navarro ha convocado un acto de recibimiento en Barcelona. He emprendido el viaje de retorno del exilio. Con estas palabras, Carles Puigdemont reitera su intención de regresar tras 7 años fugado de la justicia española, para asistir como diputado a la sesión plenaria que invista a Salvador Illa mañana como presidente de la Generalitat. Mañana en Cataluña se prevé un día de mucho ajetreo y en el que la ciudad va a estar blindada desde primera hora de la mañana. A las 9 de la mañana hay convocado un acto de recibimiento a Carles Puigdemont de las proximidades del Parlamento y será a partir de las 10 de la mañana cuando se dé comienzo a esa sesión de debate de investidura a Salvador Illa. Si finalmente Carles Puigdemont es detenido, esta sesión plenaria será suspendida por el presidente de la Cámara catalana, Josep Rull. Los mandos de la policía catalana han ordenado cerrar el parque de la Ciutadella, donde se encuentra el Parlamento, así como uno de los accesos que colinda con la Cámara catalana. Se ultima así la posible detención del expresidente Puigdemont, que ha anunciado su vuelta a España tras 7 años en el extranjero. Per això he emprès el viatge de retorn des de l'exili. Convençut que no hi ha cap altre camí per a la normalitat democràtica. Las reacciones de los partidos no se han hecho esperar. Desde el Partido Popular califican la escena de circo. Lo de mañana puede ser un circo. He utilizado la palabra esperpento porque es mucho más español. Pero el guión de mañana podía haberlo escrito don Ramón María del Valle Inclán y no se habría ido una coma. Junts ha difundido una convocatoria para recibir de manera institucional a Puigdemont justo frente al Parlamento a las 9 de la mañana y media hora después se concentrarán los simpatizantes de Vox que bajo el lema Puigdemont a prisión mostrarán su rechazo a la llegada del expresidente. En Venezuela, el gobierno acusa de terroristas a más de 2.200 detenidos tras las elecciones. Entre ellos, la dirigente opositora María Oropesa, colaboradora regional de González Urrutia. Así transmitía ella misma en directo a través de las redes sociales el momento en el que forzaban la puerta de su vivienda y entraban a apresarla sin explicarle el motivo de su detención. Una escena que, aseguran los afines a la oposición, se da cada día. No hay absolutamente ningún basamento legal para hacer lo que pretenden hacer en el Tribunal Supremo. Más bien están utilizando el Tribunal Supremo para coaccionar, para presionar y para criminalizar a quienes no se presenten allí. Por eso advierte, la presión dentro y fuera del país es fundamental para respetar lo que votaron los venezolanos. Que las democracias del mundo, no importa si son de derecha, de izquierda, de centro, pero que sean democracias que apoyen la voluntad de los venezolanos expresada el 28 de julio. Edmundo González, líder de la oposición a Maduro, ha emitido un comunicado en el que afirma que no va a comparecer ante el Tribunal Supremo porque pondría en riesgo su libertad y el esfuerzo de todos los venezolanos que reclaman un proceso electoral transparente. Con la negativa de Edmundo González Urrutia de comparecer a la citación que le ha hecho el Tribunal Supremo de Justicia, argumenta que el tribunal está usurpando las funciones del Consejo Nacional Electoral y le corresponde a este último auditar y verificar los resultados electorales que todavía no han sido publicados de manera discriminada. Para muchos analistas, cobra más fuerza el escenario en el que, gracias a la intermediación de Lula, Petro y Andrés Manuel López Obrador, puedan repetirse las elecciones declarando nulas las del pasado 28 de julio. Para otros, la apuesta de Nicolás Maduro de dejar en manos de la Corte la decisión del resultado electoral, así como la persecución sistemática que se está dando a ciudadanos y dirigentes opositores, hace plantear que ante la escalada del conflicto Venezuela podría enfrentar un escenario similar al de Nicaragua. El doctor y catedrático en Historia Moderna Juan Manuel Santana es un visitante habitual de Venezuela, de donde regresó hace menos de un mes. En su opinión, pese a la tensa situación actual, no hay riesgo de que derive en guerra civil. Yo no creo, sobre todo porque la clave está en el ejército, como en casi todas las guerras civiles, ¿no? Y en España sabemos mucho de guerras civiles que según con quién esté el ejército se gana o se pierde. Aparentemente el ejército no va a romper el juego democrático y constitucional. Venezuela tiene una constitución y se aplica la constitución. El doctor Santana recomienda prestar mucha atención a los intereses económicos europeos y muy especialmente estadounidenses.
el que se posicionen con la oposición no es porque les parezca peor o no los candidatos, porque hay lugares de América Latina donde salen candidatos que Europa puede considerar extremos, por la derecha o por la izquierda, que si no hay mucho problema económico, si el gobierno venezolano favoreciera los intereses de las grandes empresas, estarían con ese gobierno. Para este académico, la situación venezolana debe analizarse no solo desde lo político, también desde lo social y lo económico. Voy a romper relaciones. Comenzamos nuestro repaso a la crónica internacional con el nombramiento del nuevo líder de Hamás. Hamás elige a Yahya Sinwar, el cerebro del ataque a Israel del pasado 7 de octubre, como nuevo líder. Durante toda la ofensiva militar del Estado hebreo en Gaza, el ejército israelí ha tratado de localizar al terrorista para apresarle o matarle. La vicepresidenta de Estados Unidos y candidata demócrata a la Casa Blanca, Kamala Harris, ha hecho en Filadelfia su primera aparición conjunta con el gobernador de Minnesota, Tim Walz, tras elegirle como su vicepresidente. Walz, de 60 años, ha logrado el apoyo del ala izquierdista del Partido Demócrata. Al menos un muerto y 8 heridos tras derrumbarse un hotel en Alemania. 14 personas se encontraban en el hotel en la ciudad de Krov cuando parte del edificio se derrumbó. La policía afirma que 5 personas lograron salir ilesas, pero que las otras 9 quedaron atrapadas entre los escombros. En Gran Canaria, la Policía Nacional ha detenido al presunto autor de la muerte de un hombre en una discoteca de Playa del Inglés hace 15 días. Se trata, Aarón Santana, de un empleado del local. Aunque en un principio se creyó que había muerto de un infarto, las grabaciones de las cámaras de seguridad y las declaraciones de los testigos demostraron que el fallecido había sido sometido a la técnica del mataleón por uno de los empleados del local tras protagonizar un altercado. La autopsia también reveló que las heridas internas que le causaron la muerte fueron a causa de esta técnica. La noche de los hechos, el detenido afirmó que ya lo había encontrado muerto, pero finalmente acabó entregándose. Presentaba unas heridas en el cuello, unos hematomas, en el cual pues se dictaminó de que se había que profundizar un poquito más en el análisis anatómico forense. El día posterior, el resultado confirmó que las causas de la muerte había sido a través de un trauma que se observaba a nivel interior por asfixia. Vuelve la preocupación entre los comerciantes del Valle de Aridane, en La Palma, ante la nueva oleada de robos. Muchas veces el valor de lo robado es menos que los daños ocasionados por los ladrones, pero Mónica Gómez, esto mantiene en vilo a los empresarios. Se reforzó la presencia de la policía local, la policía canaria y la Guardia Civil en las calles del Valle de Aridane, pero los robos en comercios continúan y se han incrementado en las últimas 2 semanas. Los empresarios denuncian la impotencia que sienten al ver cómo los autores de estos hurtos quedan en libertad pocas horas después de haber sido detenidos y piden medidas para solucionar esta situación. Jairo ha tenido que reparar la cerradura de su negocio después de haber sufrido un robo. Sorprendió a los ladrones después de que rompieran la puerta y accedieran a su ferretería, una situación que, como él, sufren el resto de comercios de los llanos de Aridane. Hacen un destrozo enorme y a lo mejor lo que roban, pues no sé si será mucho o poco, ¿no? Pero el destrozo no se lo quita a nadie. A veces tú dices, joder, ¿qué más tiene que pasar? Y son las mismas personas que están rompiendo puertas por ahí y andan por ahí sin que le hagan nada, ¿sabes? Las fuerzas de seguridad realizan un buen trabajo, pero no es suficiente para poder detener a los autores de los robos. Es una impotencia. El problema aquí es las leyes, que de la forma que están hechas. Los puestos de seguridad hacen su trabajo, pero a la hora que estas personas, cuando las cogen y llegan a instancias judiciales, pues ya ahí la cosa cambia y lo sueltan porque o no es suficiente o están acumulando cargos. Esto hace que algunos de los empresarios desistan de poner la denuncia, por lo que desde la zona comercial recuerdan la importancia de hacerlo para poder frenar esta oleada de delitos. La Guardia Civil investiga a 8 personas por presuntamente sustraer más de 2.000 kilos de aguacate en fincas agrícolas del norte de Tenerife. También habrían sustraído 850 kilos de papas, así como diversas maquinarias y herramientas agrícolas valoradas en 20.000 euros. Parte de la maquinaria ha sido recuperada por los agentes y los investigados se enfrentan a una acusación de al menos 10 delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico. Se trata de 8 varones de entre 29 y 64 años que presuntamente cometían los delitos
delitos desde el municipio de Tacoronte hasta La Matanza. Detener al causante de un incendio requiere de un gran trabajo de investigación y sobre todo de colaboración ciudadana. Las pruebas han de ser contundentes y las penas pueden tener agravantes dependiendo, por ejemplo, de la extensión quemada o de si ha habido fallecidos. Las detenciones a los incendiarios o pirómanos deben tener, como en cualquier otro delito, pruebas sólidas. La colaboración ciudadana es vital para la investigación, ya que permite un seguimiento del sospechoso e incluso prisión preventiva. Entonces el año pasado hubo algún testigo que vio salir del lugar donde inmediatamente se produjo el primer, que no fue conato, sino incendio provocado directamente. Lógicamente se quedan agravadas las penas cuando se producen los incendios con peligro para las personas, para los animales también, que se haya utilizado una gran cantidad también de medios para poder controlar ese incendio. El pirómano no es porque yo soy pirómano, ahí son pruebas que se tienen que hacer de carácter médico, los médicos forenses viendo su historial clínico y después ya se ve el grado de anulación de sus capacidades para decidir o para realizar, que las volitivas intelectivas que se dicen derecho, es decir, decido quemar en los montes o masas forestales y tengo voluntad y comprendo que eso no está bien. Al determinar si el fuego ha sido causado por un pirómano o por un incendiario, es decir, si es una patología o un carácter de la personalidad, se tienen en cuenta factores como la extensión de hectáreas o si ha habido fallecidos para determinar las penas, que pueden oscilar entre los 10 y los 20 años de cárcel. El Cabildo de Tenerife ha reconocido hoy la labor de este equipo de la Policía Nacional de la Comisaría de Puerto de la Cruz. Son los agentes que lideraron la investigación del incendio forestal ocurrido durante el año pasado en Los Realejos y que permitió detener al presunto autor de este fuego, un hombre que está actualmente en prisión preventiva y que está siendo juzgado en la audiencia provincial. La investigación de la Policía Nacional del Puerto de la Cruz durante más de 24 meses ha sido determinante para que este hombre se encuentre hoy en prisión. Aunque somos un cuerpo eminentemente urbano, pues nos ocupa y nos preocupa el ámbito de los incendios y de los incendios forestales en particular. El primer centro de ciberseguridad de Canarias se pondrá en funcionamiento de aquí a 2 años. Tras una inversión de más de 7 millones de euros, se dará cobertura a empresas públicas que manejen datos e información delicada. La ciberdelincuencia es el delito que más sube en Canarias. 2024 está siendo el año de más ciberataques en nuestro país. 27 publicaciones de filtraciones y robos de datos a entidades españolas. Lo hemos visto en ataques a transportes, a datos médicos en hospitales, a sectores gubernamentales. Bajo este contexto se inicia la creación del primer centro de ciberseguridad en Canarias. Está subiendo la ciberdelincuencia, es el delito que más sube en Canarias en los últimos años. Tenemos que contar con herramientas más potentes para prepararnos para el futuro. El fin es reforzar la seguridad de las administraciones públicas. Habrá un centro sede y ese a su vez dará cobertura a 95 instituciones, entre ellas ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes. Todas las administraciones públicas canarias vamos a trabajar juntas para protegernos de una amenaza que es cada vez más importante. 3 empresas han sido las adjudicatarias. Una de ellas, TRC, nos cuenta la importancia de la protección ante estos escenarios. Por ahí hay algunos estudios que dicen que si el cibercrimen fuese un Estado o una nación, sería la tercera potencia nacional. Quiere decir, al final el cibercrimen, el problema que tiene es que genera una cantidad de dinero enorme. El mayor número de ataques se produce en sectores públicos. Los datos se mercantilizan, se pagan millones por ellos en plataformas clandestinas de Internet. Salir al campo de caminata y tener un accidente puede salir muy caro, más si tiene que intervenir un helicóptero o un equipo de rescate. Solo este año han rescatado a 145 senderistas en apuros. En algunas ocasiones la factura la tiene que pagar el rescatado. Ocurría este lunes. Un senderista era rescatado por el helicóptero del GES tras sufrir una caída en la zona del Moquinal, en San Cristóbal de la Laguna. Pero, ¿en qué casos el rescate corre a cargo del auxiliado? Haber pues incumplido alguna indicación, de haber realizado actividades poniéndose en riesgo. Como salirse del camino marcado o entrar en espacios protegidos sin permiso. Sí que queremos insistir en que esas personas que estaban cumpliendo y simplemente pues han tenido
la mala suerte pues de encontrarse mal o de tener alguna situación complicada, pues se va a actuar, se va a hacer este rescate sin ningún coste. Solo por cada profesional movilizado son 36 euros la hora, a lo que hay que sumar los 2.000 por activar el helicóptero y el coste del resto de medios que sean necesarios para llevar a cabo la intervención. Para evitar que nos pase es imprescindible planificar bien la ruta. El material es fundamental, llevar agua, el teléfono cargado y que la gente no salga solo a caminar. Ojo también con los episodios de calor. En lo que va de verano llevamos 3 y este fin de semana se espera el 4. Ante altas temperaturas, mejor suspender la ruta para evitar sustos. Disfrutemos juntos de un verano saludable. Antes de ir a la playa... Es el lema de la nueva campaña del Servicio de Urgencias Canario, con consejos para vivir un verano sin sobresaltos. El objetivo es prevenir sobre todo los ahogamientos, intoxicaciones alimentarias o picaduras de insectos. Al entrar al agua debemos hacerlo lentamente, para evitar cambios bruscos de temperatura. El verano es una de las épocas donde más bajan las reservas de sangre. Las vacaciones hacen que se acuda menos a donar. Ocurre en muchos lugares, menos en Tejina, en Tenerife. Ahí hay un pique solidario para ver quién dona más. Es agosto y concretamente 3 calles de Tejina cobran especial protagonismo estos días. La calle de arriba, la de abajo y la del Pico. En esta ocasión por su solidaridad. Soy donante habitual y suelo venir para ayudar a la gente. Siempre hay gente que lo necesita. Siempre me ha gustado el hecho de estar donando, de poder intentar ayudar un poquito. Toda mi familia dona, entonces pues me animaron. La campaña Néctar de Vida nace del corazón de una tejinera hace 11 años en un momento complicado. Surge en un año donde el stock de bolsas de sangre pues era crítico. Desde entonces las 3 calles compiten por ver cuál es la que dona más. Lo que se le ocurrió a esta tejinera es utilizar ese pique, convertir el pique en un pique solidario. Incentiva a la gente, sobre todo aquí que hay piques, pues a venir a donar. Especialmente en los meses donde más donaciones se necesitan. Verano es una época que nos cuesta mucho pues que la gente done porque se va mucho de viaje, demás y cuesta mucho, y estas campañas pues ayudan a mantener el stock en Canarias. Por el momento... Lo que hay abajo ya lleva ganando 3 años seguidos y este año de momento parece que va en cabeza. Pero la cosa puede cambiar porque aún tienen hasta el viernes para poder donar. Con pintadas, pegatinas o rotos es el estado actual en el que se encuentran varias señales en puntos de Corralejo o El Cotillo, en el municipio majorero de La Oliva. El ayuntamiento ha vuelto a denunciar unos hechos que asegura se repiten con frecuencia. Desde el consistorio piden responsabilidad a la ciudadanía, tanto a los residentes como a los visitantes. La limpieza o retirada de estas señales rotas supone una inversión económica y también dedicar personal solo a estos trabajos. Corralejo se ha visto manchada desde hace meses por numerosos actos vandálicos en sus señales. Tenemos que estar no solo colocándolas, sino después restaurándolas o reponiéndolas por estos actos, ¿no? El entorno de la playa apta para perros de Corralejo llega hasta aquí, así lo indica esta señal que, como pueden comprobar, ahora se encuentra pintada con spray. Zonas como la avenida Marítima se han visto afectadas, pero también otros enclaves turísticos del municipio, como El Cotillo. Se están tomando eso como si fuera un hobby, el destrozar lo que es de todo, ¿no? Entre los destrozos, una nueva moda, llenar de pegatinas las farolas, carteles y señales de tráfico que apenas se reconocen. Hace 2 años para acá, ver no solo los postes de farolas, sino las señales, cristal en cualquier sitio, poniendo una serie de pegatinas que ni siquiera son de establecimientos de aquí, vemos que son establecimientos de fuera de nuestra isla, que lo que están haciendo es ensuciando nuestro entorno, ¿no? El ayuntamiento ya ha comenzado a limpiar y cambiar los espacios afectados, aunque piden conciencia por el tiempo que se pierde recuperándolos y el gasto en dinero público. Paisajes naturales o lugares abandonados expuestos en redes sociales se convierten en ocasiones en reclamo masivo como escenario de fotos y vídeos. Esto puede tener consecuencias si esos lugares son privados. Vemos qué puede pasar si se accede a ellos sin permiso. Fue uno de los lugares más instagrameables de las redes sociales hace unos años. El terreno, propiedad de un hotel rural, acaparó los likes de media Canarias y del mundo entero. A día de hoy el terreno luce así. Su propietario decidió retirar los girasoles, entre otros motivos, por los atascos que generaba la atracción y también por la invasión a la propiedad privada. La ley marca una delgada línea de cuándo se puede acceder o no a lugares privados. Una entrada y salida puntual
pueden no conllevar ninguna consecuencia jurídica, a excepción de que se te invite a salir y tú no quieras salir, que si hay un cartel y un vallado, efectivamente va a proteger más al propietario. Y en 2015, tras 13 años de actividad, Pueblo Chico cerró sus puertas. De eso sabe mucho el creador de contenidos Blue Offense, experto en lugares abandonados. Estudia minuciosamente cómo y cuándo acceder a ellos. Me fijo en las ubicaciones desde el exterior, antes de entrar al lugar. Miro si hay algún detalle que diga este lugar está abandonado, como en este caso. Y así yo ya entro por la puerta como Pedro por su casa, ¿no? Yo nunca forzo ninguna entrada. Y si la puerta está abierta, pues yo entro sin ningún problema. Offense es reservado a la hora de exponer sus ubicaciones. Los grabo y no los comparto para evitar eso mismo, la ocupación y el destrozo. Ahora cabe preguntarnos hasta qué punto se debe revelar la ubicación del escenario de nuestras fotos. Los guías turísticos canarios se unen a la reivindicación del resto de profesionales de España. Exigen mejoras en los asientos delanteros que suelen ocupar en las guaguas que trasladan a los turistas en sus excursiones. Ponen en duda la seguridad de los actuales. Un accidente en Italia donde falleció el guía que iba justamente en el asiento transportín, es el asiento más peligroso de todos. Y es que ese asiento supletorio, según señala la normativa europea, está habilitado para conductores o ayudantes de conductores. La incomodidad y poca funcionalidad del mismo hace que, al margen de sufrir posibles accidentes, los problemas físicos sean una constante. Muy incómodo estar de 8 a 10 horas en un asiento que es plegable, que no tiene la espalda, va completamente recto. La petición de mejora va dirigida a las agencias, que con la venta de un asiento más para un turista, perjudica a los profesionales del sector. Carta informándole de la normativa y pidiendo que por favor, que nosotros entendemos también lo que afecta a la agencia, porque al fin y al cabo es un asiento menos que pueden vender, ¿no? En las islas hay cerca de 1000 personas registradas en la Asociación de Guías e Intérpretes de Canarias. Esta silla anfibio estará a disposición de todas las personas mayores o impedidas que la necesiten a partir de septiembre para bajar las escaleras del barrio de San Juan, en Las Palmas de Gran Canaria. El Cabildo de la isla les ha concedido una subvención de 3.500 euros. Su uso permitirá que los usuarios salven las barreras arquitectónicas de este barrio construido entre riscos. Los voluntarios que se necesitan para llevar la silla pueden ser personas migrantes. La formación empezará a partir de septiembre con todas las personas que estén interesadas en formar parte del proyecto. Hemos hablado con una ONG precisamente de este tema y ellos están muy interesados porque tienen en su... es una ONG de acogimiento de inmigrantes, tienen personas que están interesadas, se pueden integrar en el barrio y pueden realizar el tema del acompañamiento. Tras salir de la autoescuela, algunos conductores olvidan rápido lo aprendido. El exceso de velocidad es el rey de las infracciones de tráfico, pero hay muchas más, como conducir por el carril del centro o cortar la trayectoria de otros en las rotondas. Hoy repasamos cuáles son los fallos más comunes. En España hay 33,5 millones de vehículos en circulación y solo por estadística es más fácil detectar infracciones de conductores en cualquier vía en medio de un minuto que dar con el reintegro de la primitiva. Sí. Primitivo se ha quedado también el código de circulación de quienes se sacaron el carnet hace décadas. Hay nuevas normas. La DGT hace campaña. Pero lo cierto es que el carrusel de maniobras dignas de receta es bastante amplio. No hacemos el doble, pero no hacemos ni el stop. No señalizamos, el indicador poco. De la rotonda salimos por el carril que sea. La autovía nos gusta quedarnos a vivir en el carril del centro, en el de la izquierda. Nos paramos igualmente sin señalizar. Se dejó atrás usar la pita como una bubucela o aprovechar los semáforos para el móvil. Lo cuenta alguien que desde 2017 se pasa de media 9 horas al volante o más bien al lado del volante enseñando lo que se debe de hacer. Los profesores de autoescuela le ponen voluntad al asunto, pero lo que se ve sobre el asfalto no induce al ánimo. La gente estamos más agresivos conduciendo. Labores silvícolas, control del rabo de gato y mantenimiento de senderos son algunas de las acciones recogidas en la Reserva de la Biosfera. En La Gomera se destinan ahora 3 millones de euros para cumplir estos objetivos. Enmarcado en los objetivos de la Reserva de la Biosfera, el Cabildo de La Gomera aprueba un proyecto para la mejora paisajística y medioambiental de la isla. Senderos como en el que nos encontramos, el más largo de toda La Gomera, el GR 131, que se divide en 3 etapas: San Sebastián de La Gomera, Degollada de Peraza Chipude y Chipude Valle Hermoso. Este sendero es uno de los que se va a ver beneficiados por la encomienda. Restauran sus muretes que estén derruidos, se arreglan los pasos
un poco se deja en buenas condiciones para que el turista disfrute de la red insular de Sender. Incluyendo actuaciones de control y eliminación de especies exóticas. Más concretamente rabo de gato, porque es la que más nos está afectando. Y tareas de tratamiento silvícola, limpieza de barrancos, cañadas y nacientes. Eliminar esa masa que es susceptible de incendio y que en momentos tan dificultosos como el que estamos viviendo, pues también viene bien. Intervenciones que se llevarán a cabo en la zona preparque, para las que se destinarán 3 millones de euros. En la capital Gran Canaria ya está en marcha la segunda fase del plan de higiene urbana. Por ahora, los operarios de limpieza han recorrido 26 de los 50 barrios contemplados. Es una de las grandes demandas de la ciudadanía. Estamos hablando de un plan que es adicional, que es extraordinario a la limpieza, digamos, ordinaria que se realiza y que ya ha supuesto la recogida de este plan de en torno a 65.000 kilos de basura. España y en concreto Canarias se encuentra a la cola del reciclaje de residuos urbanos de la Unión Europea, 10 puntos por debajo. Aunque vamos más rezagados, en los últimos 10 años parece que hemos aprendido a separar por contenedores. La asignatura pendiente ahora es incorporar nuestra vida al cubo marrón o orgánico. A este ecoparque del norte de la isla de Gran Canaria llegan 450.000 toneladas de residuos al año. De ello, 14.000 son envases ligeros que se separan en esta zona según el material del que están compuestos. Fracción amarilla, la fracción de envases ligeros, que es envases de plástico, latas y bricks, llegan unas 13.000 toneladas de residuos y tenemos un porcentaje de recuperación de materiales del 75%. Y es que parece que estamos aprendiendo a reciclar y cada vez lo hacemos mejor. Hemos incrementado la aportación a los contenedores amarillos y azules. En el contenedor azul hemos crecido un 2,3%, en el contenedor amarillo, el de los envases ligeros, un 2,5%. Y en los últimos 5 años hemos logrado crecer casi un 16%. Algo que notan en esta planta de reciclaje. A pesar de ello, el control de materiales se realiza a través de sensores. Hacemos unas calidades de todo el material que entra por medio de caracterizaciones para asegurarnos no solo de que la separación se haga bien, sino de que la planta esté segura. En cambio, la tarea pendiente es separar la materia orgánica, es decir, los restos húmedos. Del denominado contenedor marrón solo se recupera el 8% y supone el 40% de nuestra bolsa de basura. Pescadores de Playa San Juan, en el sur de Tenerife, llevan años solicitando el reacondicionamiento de las instalaciones de la cofradía de la zona. Hoy se han reunido con la alcaldesa del municipio y el consejero de Agricultura y Pesca para abordar el problema. Las instalaciones llevan más de 2 décadas en desuso y desde la Federación de Cofradías aseguran que el reacondicionamiento va a potenciar el desarrollo del sector pesquero de la zona. En realidad lo que hay es una necesidad del sector pesquero de utilizar esas instalaciones, porque el sector pesquero, por ejemplo, la cofradía de Playa San Juan, no tiene un espacio que era para poder hacer reuniones de todos sus cofrades, para poder hacer talleres, cursos, etcétera, etcétera, etcétera. Históricamente este es el corazón del sector pesquero de toda esta zona. En Canarias, las condiciones del suelo y el clima crean las condiciones perfectas para un cultivo en concreto, el chile. En la zona sur de Gran Canaria, un agricultor está haciendo todo lo posible por convertir al picante en todo un éxito. Cuando ves un chile que es arrugadito, significa que pica mucho. Los hay más o menos picantes. Para saber cuánto, solo tenemos que fijarnos. Con su forma y su fisonomía te está diciendo cuidado, que pico mucho. En la finca de Pepe Oil, este productor, hay más de 20 variedades de chiles procedentes de todas partes del mundo. Aquí tenemos el habanero, tenemos el Scorpion, que viene del archipiélago de Trinidad y Tobago, que está enfrente de Venezuela, tenemos el Carolina Reaper, que viene de Estados Unidos, tenemos el Badjolica o el Ghost Pepper, que viene de Asia, tenemos el jalapeño, que viene del estado de Jalapa, de Veracruz, de México, tenemos un poquito de todo. Un negocio, el de Pepe Oil, que sin proponérselo está en plena expansión. Nos vienen clientes de todo el mundo. Como digo yo, exportamos a 20 países, pero no es que exportemos, es que nos vienen clientes de casi todas las nacionalidades y ellos compran el producto aquí en la finca in situ y se lo llevan a su país. En esta finca no se venden chiles, se transforman en salsas, mermeladas y todo lo que se le pueda ocurrir al productor con el objetivo de convertir al picante en todo un éxito. El nuevo telescopio del Observatorio del Teide comienza con éxito sus primeros estudios científicos. Se trata de un telescopio único en Canarias que Julen Agoya va a permitir rastrear objetos de baja intensidad lumínica.
Este telescopio robótico permite hacer un rastreo del cielo en un campo mucho mayor al que se hacía hasta ahora. Eso gracias a su lente, un ojo de pez que da una visión de unos 5 grados cuadrados. Puede localizar objetos débiles como cometas o asteroides. El TST, que así se llama ese telescopio, viene a complementar la observación astronómica de Canarias. Rastrear grandes zonas del cielo en busca de distintos tipos de objetos. Asteroides, cometas o supernovas son algunos de los astros que es capaz de monitorizar este telescopio. El nombre del telescopio ya es una declaración de intenciones, ¿no? El Transit Survey Telescope, es decir, un telescopio para hacer monitoreos, para hacer surveys en busca, la traducción sería de objetos transitorios, de objetos que no estaban y que de repente descubrimos. Con un campo de visión superior a los 5 grados cuadrados se convierte en el primer telescopio de Canarias preparado para la detección de objetos rápidos en una gran área del cielo. Una vez este telescopio pues haya visto algún objeto que no se esperaba o algún objeto raro, pues entonces los otros telescopios que ya irán específicamente a apuntar a ese lugar y podrán hacer los estudios. Estas inversiones en astrofísica siguen demostrando que los cielos de Canarias son únicos en el mundo. Y en cuanto al tiempo, mañana comenzarán a subir las temperaturas y parece que volveremos a pasar calor ya de cara a finales de semana. Edgar Cedrés. Así es, Elena, buenas tardes, porque si no hay cambios a partir del fin de semana, daremos comienzo a un cuarto episodio de altas temperaturas que afecta al archipiélago y que se extenderá como mínimo hasta el próximo miércoles. De momento, mañana, ligero repunte de temperaturas, sobre todo en los pueblos de medianías, las únicas nubes de tipo bajo por el norte de las islas, en el resto tiempo soleado, bajo el régimen de los alisios. Todos los detalles, como siempre, luego en el espacio del tiempo. Mañana, con la lectura del pregón a cargo del árbitro internacional Alejandro Hernández, comienzan las fiestas de San Ginés en Lanzarote. Las funciones religiosas y las actividades lúdicas y deportivas coparán el grueso de la programación. La música tendrá un protagonismo especial con Sebastián Yatra, Abraham Mateo o Camela, una edición en la que la feria y los ventorrillos cambian de ubicación. Darle más vida al centro de la ciudad, lo que es el casco histórico, y por ello trasladamos todas las atracciones de feria a la zona del solar de Ginori para darle más actividad. También es cierto que se recuperan los ventorrillos tradicionales delante del Ayuntamiento de Arrecife como antaño. Hoy se presentaba en Gran Canaria las fiestas de la Virgen de la Cuevita de Artenara y la 21ª edición del concierto Una noche en Artenara con amigos de José Antonio Ramos. El programa de esta edición contará con la presencia de Irají Afonso, La Jalada y Julia Rodríguez. Será el sábado 17 de agosto a las 9:30 de la noche en la Plaza de San Matías de Artenara. Esta 21ª edición es novedosa. Novedosa por los artistas que van a estar y las artistas que van a estar presentes en edad, además, que son todos y todas muy jóvenes, y eso quiere decir que esa escuela, ese legado, pues sigue vivo. La escritora canaria Carmen Nieto ha sido nominada por segunda vez a los premios Cubelles Noy, que se celebran en Cataluña por su última novela Sin aditivos. Estos galardones premian a las mujeres que escriben novelas de género negro. Nieto además construye una trama donde no usa ni un solo objetivo en todo el libro. La nominación llegó como venga, sigue, vas bien. Que yo siempre la he visto como una novela muy canaria, ¿no? Y que este premio, que es el Cubelles Noir, que se falla en Cataluña, pues me sorprende y me agrada que se comprenda la historia. Sin aditivos, pese a ser fiel a la estructura de novela negra, es atravesada por el drama de los niños migrantes en Canarias, tanto de aquellos que llegan como de los que mueren durante la travesía. Y si hubiera sido una niña de la vecina tuya, ¿cómo nos comportaríamos con respecto a eso? ¿Por qué vienen? Porque su medio de vida allí es nulo. Es decir, ¿y qué responsabilidad tenemos nosotros sobre eso en nuestro día a día? Es que todos somos personas. Si quitamos los adjetivos, lo que queda es la verdad. Y eso es lo que hizo en Sin aditivos, una novela escrita con una restricción literaria, pues no contiene ni un solo adjetivo en sus páginas. Porque también me veía yo en el drama cuando estaba escribiendo, que al adjetivar yo estaba etiquetando, estaba haciendo justo lo que no quería. Después aquello fue mucho más difícil de lo que yo pensaba.
Un reto que ha cosechado sus frutos. Nieto es la única escritora canaria que ha sido finalista en 2 ocasiones al Cubelles Noir, pero tendremos que esperar hasta el 24 de agosto para saber si el premio llega por primera vez a las islas. Y en los deportes, Shaila, entramos en los últimos días de los Juegos Olímpicos de París y de nuevo el atletismo, en concreto la marcha, nos ha dado una alegría. Una alegría en forma de oro, Elena. María Pérez y Álvaro Martín fueron medallistas individuales y esta mañana ganaron en el relevo mixto. Repasaremos otros deportes con presencia canaria como el fútbol y el baloncesto. Y uno de los mejores puntales de la lucha canaria, Eusebio Ledesma, afronta una nueva etapa. Después de varios años deja el Masorata de Fuerteventura, donde ha cumplido un ciclo exitoso con títulos insulares y regionales. Las series mundiales de salto se dirigen a Noruega. Allí estará el canario Carlos Jimeno, que hoy atendió a Televisión Canaria para hacer balance de una temporada en la que ya tiene plaza fija. Y además tenemos muy buenas noticias en bodyboard, Elena. Gracias, Shaila. Enseguida todos los deportes. Nosotros terminamos con música, porque el músico y cantautor brasileño Caetano Veloso cumple hoy 81 años. Considerado uno de los grandes cantautores del siglo, también es cineasta y poeta y hermano de la cantante María Bethania, con la que se reunía estos días en concierto tras 46 años. En más de una ocasión ha visitado Canarias para regalarnos su música. Con su voz les dejamos. Que pasen buena tarde. Hasta mañana. Solidão tudo demorando em ser tão ruim, mas alguma coisa acontece no quando agora em mim canta.